Revelador, la hija de la empleada de hogar sorprende al millonario con su decisión increíble y t. El eco de los trotes del reloj resonaba en la mansión, un sonido que contrastaba con el murmullo sombrío en el corazón de Sara. A sus 20 años, había conseguido abrirse camino en un mundo que nunca la había considerado. La prestigiosa universidad la había aceptado, una victoria digna de celebrar. Pero, en ese instante, con su madre Miriam trabajándose la espalda en la mansión de Rodrigo, la ambición se sentía costosa. Y si bien su madre siempre la instó a brillar, las miradas despectivas del millonario que vivía ahí la acechaban como sombras. El no estar a la altura parecía ser el mantra del hogar, susurrado en los sótanos del pensamiento. Rodrigo despreciaba lo que consideraba el esfuerzo de una niña de la clase baja, y aunque sus palabras eran solo ecos, a Sara no le era fácil ignorarlos. Su sueño iba más allá de una beca, era un grito angustiante, un deseo desesperado de demostrar que su valía no era un par de centavos, sino una combinación de intelecto y esfuerzo. Sin embargo, ahora le parecía un juego cruel contra alguien que parecía dictar el veredicto de su vida. La presión la ahogaba, su mente acelerada buscaba escape y respuestas. Un dilema, enfrentarse o retirarse, mientras escribía su solicitud de beca, su mente se llenaba de imágenes de su madre, sus manos callosas, el brillo en su mirada cuando hablaba de sacrificios. La educación es el único regalo que puedo darte, hija, le decía Miriam mientras limpiaba la frágil porcelana de la mansión. Las historias se entrelazaban en su pensamiento, como una tela que se deshilacha lentamente. En ese instante, mientras su mundo se tornaba gris, una idea oscura comenzó a tomar forma. Ella había decidido postularse y, por instinto, supo que su madre estaría orgullosa, pero la sombra de Rodrigo la acechaba. Su mirada fría y calculadora siempre la había hecho sentir pequeña, y sabía que desearía que ella se cayera, que fracasara. No puedes dejar que te subestimen, Sara, una voz interior le gritaba, mientras su respiración se volvía irregular ante la presión. Aquella noche, la historia de Miriam caló profundo. El deseo por sacar a su hija de la miseria se convirtió en una llama que se negaba a apagarse. Rodando en su mente, esa misma llama se fue convirtiendo en una rabia contenida, la resolución de ser vista. Pero la angustia sobre lo que afrontaría a la mañana siguiente la mantenía despierta. Podría enfrentar a Rodrigo, podría estrellarse contra su incredulidad. ¿Sería capaz de sostener la mirada del hombre que la había menospreciado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se tornaba espeso cuando decidió finalmente revelarlo, se armaría de valor para desafiar a un titán que había creído indestructible. La atmósfera eléctrica presagiaba el choque inminente, su corazón latía con un ritmo descontrolado. Estaba lista para afrontar a Rodrigo, lista para desenmascarar cada mirada de desdén, cada comentario mordaz. Sin embargo, el temor a no ser suficiente también le apretaba el pecho. ¿Podría demostrarle que el empeño no se mide en billetes, sino en sacrificio? Con determinación renovada, se acercó a la oficina de su enemigo, con sus sueños en una mano y la fuerza de su madre en la otra. El momento se palpaba en la sala, la tensión sobrepasando lo tangible. El futuro de Sara a punto de convertirse en una decisión que podría cambiar todo. La puerta de la oficina de Rodrigo se abría lentamente, el crujido resonando como un presagio de lo que estaba por venir. Sara contuvo la respiración, los latidos de su corazón marcando un ritmo frenético que solo ella podía escuchar. Al cruzar el umbral, se encontró con una habitación decorada con elegancia ostentosa, muebles de diseño, cuadros costosos y una ventana que ofrecía una vista imponente de la ciudad. Contrastando con la pequeña realidad que había conocido, Rodrigo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, su porte altivo y su mirada evaluadora haciéndola sentir como un insecto en la red de una araña. ¿Qué deseas?, preguntó con un tono que no dejaba espacio para las dudas.
Las palabras le costaron salir, pero la imagen de su madre, esforzándose cada día para ofrecerle un futuro mejor, la empujaron adelante. Vengo a hablarte sobre mi solicitud de beca, respondió, notando cómo su voz temblaba ligeramente. Pero ya no era la niña asustada que él había despreciado, había algo en su interior, una chispa que comenzó a arder con fuerza. Rodrigo la miró con escepticismo, como si el simple hecho de su presencia fuese una falta de respeto. No creo que estés preparada para el nivel académico que exige esa universidad, dijo, despojándola de su coraje en un par de frases. La imagen clara de su madre, cansada pero orgullosa, surgió en su mente y le devolvió la fuerza. Ese es el punto, recuperó la compostura, sintiendo que su voz se asentaba. No estoy aquí para pedirte tu aprobación. Estoy aquí porque me esfuerzo, porque tengo la capacidad de demostrar que puedo ser más que tus prejuicios. Las palabras fluyeron con más claridad mientras los ojos de Rodrigo se estrechaban en desdén. El millonario se recostó en su silla, con una sonrisa burlona. ¿Y qué te hace pensar que tus esfuerzos significan algo? Esta vida no se trata de trabajo duro, sino de conexiones. Tú no perteneces aquí. La rabia se agitó dentro de Sara, pero en lugar de ceder, utilizó su frustración como combustible. Sabía que la vida de su madre había sido una lucha y que cada sacrificio había sido con la intención de darle a su hija un futuro diferente, uno en el que ella no se sintiera abrumada por las sombras de los otros. Sí, esta vida puede girar en torno a conexiones, pero también se trata de oportunidades. No voy a dejar que me encapsules en tu idea. Hay más en mí de lo que crees, afirmó, alzando la mirada para encontrarse con la suya por primera vez. El momento que siguió fue el más tenso de su vida. La mirada de Rodrigo se endureció, y parecía considerar la verdad en sus palabras. Estaba lidiando con una chica que no se rendiría. Esa confrontación, aunque pequeña en la inmensidad de la mansión, se sentía como una batalla ganada en su mente. Sin embargo, la reacción de Rodrigo la sorprendió. En lugar de una respuesta directa, una nueva estrategia se cernía sobre él. Con un tono enigmático, dijo, si realmente crees tener lo que se necesita, tal vez podrías demostrármelo. Pero debes estar dispuesta a hacer cualquier cosa que se requiera. Su estómago se revolvió ante el desafío implícito, una sensación de incomodidad que planteaba un nuevo dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrar su valía? Y lo más inquietante, ¿quién era realmente Rodrigo para poner a prueba su resolución? Sara tragó seco, sintiendo que el aire se tornaba viciado. La devoción que tenía hacia su madre la impulsaba, pero el riesgo de perderse a sí misma en ese camino comenzaba a parecerse a una línea delgada. Aceptar ese reto puede ser arriesgado, pero no me detendré por miedo a lo desconocido, pensó, tomando la decisión de enfrentarse a la oscuridad. Con determinación renovada, respondió firmemente, acepto. Probaré que tengo lo que se necesita para ser admitida y para demostrar mi valía. Las palabras resonaron en la sala, y aunque sabía que no podía haber vuelta atrás, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mirada de Rodrigo cambió. Sutilmente, algo en él parecía intrigado. Su siguiente palabra podría abrir o cerrar puertas. La tensión se palpaba, y Sara se preguntó si realmente estaba lista para la tormenta que se avecinaba. Lo que estaba por venir podría cambiar su destino, pero había decidido que no dejaría que el miedo la definiera. El momento crucial había llegado. ¿Sería capaz de resistir la prueba que se avecinaba? El futuro de sus sueños colgaba en el aire, y el eco de su decisión resonaba en las paredes, junto a la promesa de que su lucha no había hecho más que empezar. El día siguiente amaneció cargado de incertidumbre y adrenalina. Sara despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. El reto que había aceptado la envolvía en una atmósfera densa, como si cada respiración que tomara fuese un recordatorio de que el camino apenas comenzaba. La plaza estaba llena de gente, pero las voces se fusionaban en un murmullo lejano. Su mente solo podía pensar en Rodrigo y lo que significaría su desafío. Mientras se preparaba, se miró en el espejo. La piel aún lucía pálida por la tensión de la reunión anterior, pero esos mismos ojos que se habían sentido pequeños ante la figura de Rodrigo ahora mostraban un destello de resolución. Había dicho que iba a demostrar que podía ser algo más que un prejuicio. Ese sería su motor. Decidió investigar un poco más sobre Rodrigo. Sabía que debía conocer a su oponente para desafiarlo adecuadamente.
Se sumergió en la investigación, buscando en Internet cada dato que pudiera resultar útil. Sus conexiones, sus inversiones, sus fracasos. Todo era relevante en la lógica de una batalla donde el conocimiento se convertía en poder. Los días siguientes se transformaron en una rutina. Conocía la ventana del mundo de Rodrigo por completo, desde su exitosa junta de presentación en la empresa hasta sus hábitos personales. Cada información se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande. Sin embargo, a pesar de su dedicación, había algo que aún se le escapaba, la forma de conectar con él a un nivel más profundo. Rodrigo no soñaba con la conexión humana, quería algo más tangible, un desafío intelectual, así que, cuando una tarde, mientras salía de su trabajo en una cafetería, vio un anuncio sobre un evento de networking empresarial que se llevaría a cabo en el centro de convenciones, una chispa de estrategia encendió en su mente. Decidió que debía estar allí. No solo para hacer contactos que la acercaran a Rodrigo, sino para desafiar a su propia inseguridad, convencerse de que podía ser parte de ese mundo que parecía lejano. Esa noche, reunió todo su valor y se preparó. Se diseñó un atuendo que, aunque modesto, exudaba confianza. Se ensayó frente al espejo, ensayando las frases que usaría, los puntos de conversación para poder moverse entre los asistentes. No iba a permitir que la duda la abrumara. El evento sería su primera prueba genuina. A medida que la noche avanzaba, la multitud la envolvió, y sintió el pulso al instante. Al principio, lo familiar se transformó en lo abrumador. La música, el ruido, los círculos de conversación la hacían sentir como una intrusa. Pero recordó sus motivaciones, su madre, su futuro. Y con cada pensamiento, la tensión se convertía en impulso. Comenzó a acercarse a grupos, sonriendo, presentándose. Cualquier contacto era una victoria. Finalmente, en el fragor de esa noche, se topó con alguien que le aclaró una idea: la clave no es solo destacar, es ser recordada. Esa frase resonó en ella. La idea de dejar una huella se convirtió en su indicador. Después de intercambios de palabras y risas, logró recabar información sobre un próximo evento que Rodrigo presidía. Era su oportunidad. Mientras se retiraba, una sensación de triunfo la envolvió. Había dado un paso hacia lo desconocido y había demostrado que sí pertenecía. Pero incluso en ese momento de victoria, la ansiedad se aferró a su interior. ¿Estaría a la altura de lo que estaba por venir? No podía esperar más para enfrentar a Rodrigo. El evento que se avecinaba sería su oportunidad para poner en marcha todo lo que había aprendido y, quizás, finalmente desmantelar el desprecio que le había mostrado. La lucha mezclada con la oportunidad se hacía inminente, y en su mente resonaba una pregunta: ¿qué sucederá cuando finalmente lo enfrente? El futuro no podía parecer más incierto, y esa misma incertidumbre comenzaba a empujarla hacia adelante. Sara despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La ansiedad que había estado acumulando se tornó en una energía formidable, un impulso que la empujaba a levantarse y a prepararse para el día que cambiaría su vida. Hoy era el día del evento donde tendría la oportunidad de enfrentarse a Rodrigo. El eco de su frase resonaba en su mente, y con ella, la necesidad de ser recordada. Se vistió con un vestido que, aunque sencillo, le ofrecía una sensación de poder. Cada prenda finalmente se convirtió en una armadura metafórica, un recordatorio de la lucha que estaba librando no solo frente a Rodrigo, sino dentro de sí misma. Mientras aplicaba su maquillaje, cada trazo de lápiz labial era una afirmación de que era más que una empleada de hogar, más que el juicio de los demás. El evento se celebraba en un lujoso salón. Al entrar, la opulencia la abrumó momentáneamente, pero lo que realmente le cortaba la respiración eran las personas, las figuras que parecían desprender confianza y éxito. Se sintió pequeña entre aquellas dimensiones, pero recordó su propósito: cada conversación que iniciara podría acercarla a su meta. Desprendiendo vulnerabilidad, sus pensamientos se traducían ahora en determinación. A lo largo de la noche, Sara se lanzó a la acción. Su estrategia era clara: escuchar más de lo que hablaba y hacer preguntas. Deseaba ser vista como alguien interesada, no solo en el negocio, sino en las historias que cada persona llevaba consigo. Pronto, se encontró compartiendo anécdotas y recabando información clave, no solo sobre personas como Rodrigo,
sino sobre cómo se habían abierto camino en un mundo que parecía reservado para unos pocos. Cuando la música de la sala se elevó y los círculos se volvieron dinámicos, una conversación al borde del éxito la llevó a una mujer que había fundado una empresa emergente. A través de su conexión, Sara obtuvo datos de contacto valiosos. El intercambio de ideas se volvió clave, se dio cuenta de que, más que competir, podía colaborar y aprender en cada interacción. La idea de dejar una huella, tal como su nueva amiga le había enseñado, se expandía en su mente. Sin embargo, la incertidumbre del enfrentamiento con Rodrigo permanecía al fondo. Mientras se mantenía comprometida en las conversaciones, su mente no podía evitar divagar sobre la reacción que tendría al ver su esfuerzo. Se visualizó a sí misma abordando el tema que la había ofendido, pero su enfoque cambió. Sería más efectiva si utilizaba una táctica diferente, lo que lo molesta no siempre es el ataque directo, sino una exposición genuina de sus cualidades y logros. El miedo en su pecho comenzó a desplazarse hacia una emoción más poderosa, la anticipación. Finalmente, el momento llegó. Desde la esquina del salón, vio a Rodrigo. Había cierta arrogancia en su postura, mezcla de confianza y un toque de desprecio. El corazón de Sara latió con fuerza, pero no por miedo. Había absorbido el conocimiento y estaba lista para actuar. Con un profundo respiro, se acercó a él. Observó cómo giró su cabeza hacia ella, y en ese breve instante, una chispa se encendió. «Hola, Rodrigo. He estado esperando la oportunidad para hablar contigo. Tengo algunas ideas sobre el futuro del proyecto que creo que te interesarán», dijo, con una voz firme que le sorprendió incluso a ella misma. La mirada de Rodrigo se tornó curiosa, pero también desconcertante. Estaba compuesto, pero algo en su expresión indicaba que no quería subestimar a la hija de la empleada de hogar. Su desafío no iba a ser fácil, pero Sara se sintió más viva que nunca. En aquel instante, ella era más que su pasado, era un futuro en construcción. Nos encontramos aquí, en el umbral de un diálogo que podría definir su camino. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire: ¿entendería Rodrigo la profundidad de su compromiso y sus capacidades? Él era un potencial aliado o un adversario, y ese desconocido comenzaba a ser decisivo. Era el momento crucial en su lucha. Mientras el clamor del evento continuaba a su alrededor, una pregunta se instaló en su mente: ¿sería capaz de provocar el cambio que tanto anhelaba? La tensión se intensificaba. La voz de Sara resonaba en su mente, energizada por el desafío. Mientras él la miraba, sintió una mezcla de temor y desafío. Rodrigo podía ser un puente, pero también un muro. En su interior, la determinación crecía como el fuego, alimentada por el deseo de demostrar su valía. Estoy aquí porque creo en este proyecto. He trabajado en él y tengo ideas innovadoras que podrían cambiarlo radicalmente, continuó, viendo cómo la curiosidad en los ojos de Rodrigo comenzaba a desplazar la arrogancia. Había tanto en juego, no solo su futuro profesional, sino la afirmación de su identidad. Rodrigo la miró, arqueando una ceja. Mientras hablaba, Sara recordó los consejos de su amiga. Hablar con confianza, proyectar seguridad. Tiró de la correa de su vestido, buscando recordar que la vestimenta era solo un símbolo. Lo que realmente importaba era lo que llevaba dentro. Primero compartió una de sus ideas, una propuesta que había esbozado en una libreta en su casa. Desglosó cómo los nuevos enfoques de marketing podrían atraer a un público más diverso y cómo ese cambio podría agregar valor al proyecto. Las palabras fluyeron con una claridad que ella apenas se reconocía. Cada oración era un ladrillo construyendo su nuevo yo. Rodrigo la escuchaba ahora, su expresión cambiando lentamente de desdén a interés. Ella estaba ganando terreno. Al darse cuenta de que había captado su atención, Sara se sintió liberada. La inquietud que había sentido al comienzo se transformó en una energía palpable que la impulsaba a seguir adelante. Imagínate si pudiéramos presentar esta propuesta en la próxima reunión con inversores. Podríamos atraer las miradas que estamos buscando. Tenemos que abrirnos, no podemos quedarnos en una sola visión, sugirió, viendo cómo su propio fervor reinaba sobre la conversación. Sin embargo, el desafío no estaba completamente superado. A pesar de que la conversación avanzaba, en el fondo sabía que Rodrigo era astuto.
Podía aprovechar cualquier debilidad que se asomara. Se sintió un paso más cerca, pero el abismo entre ellos seguía presente. La redefinición de su rol ante él estaba en juego, y el temor de equivocarse también. Interesante perspectiva, Sara. Pero en este mundo, a menudo tenemos que ser prácticos. Necesitamos rentabilidad y resultados inmediatos. Las ideas románticas no siempre funcionan, replicó Rodrigo, su tono volviéndose escéptico de nuevo. Ella se detuvo, sintiendo una oleada de ansiedad. Su mente giró rápidamente mientras buscaba la respuesta adecuada. Había llegado tan lejos, no podía dejar que su determinación se tambaleara. Es cierto, repuso, pero lo que propongo no es solo una idea, es una visión a largo plazo que puede ser efectiva económicamente. Podemos innovar y aún así obtener resultados. La clave está en diversificar, no en limitarse. Los ojos de Rodrigo chisporrotearon de curiosidad, una chispa que alimentó su confianza. Ella sabía que estaba en medio de una negociación no solo de ideas, sino de identidades. Mientras él reflexionaba, ella supo que ese había sido su momento para apuntar más alto, reclamar su lugar. Mientras la conversación se tornaba más intensa, sintió que ya no se trataba solo de demostrarle a Rodrigo de lo que era capaz, se trataba de versatilidad, de su derecho a existir en esa sala llena de personas que alguna vez la habían mirado con desdén. Fue entonces cuando decidió que no se conformaría. Ella podía ofrecer más, y estaba decidida a demostrarlo. Al final de su diálogo, Rodrigo levantó la mirada y dijo, te daré una oportunidad para presentar tus ideas más a fondo, pero no te engañes, este es un camino difícil. El eco de sus palabras resonó en el aire, como un reto. ¿Era realmente eso un reconocimiento, una apertura hacia una nueva posibilidad, o simplemente una advertencia disfrazada? La tensión en el ambiente se hizo palpable, como un nudo en su estómago. Sara sintió una mezcla palpable de victoria y incertidumbre. Se dio cuenta de que había empezado una nueva batalla, una que no solo enfrentaría a Rodrigo, sino también a sus propios miedos y dudas. Mientras el salón a su alrededor continuaba moviéndose, se preguntó si realmente estaba lista para lo que venía. Esta no era solo una lucha profesional, se había convertido en una lucha por su propia autodeterminación. En ese instante de revelación y desafío, comprendió que la decisión de aceptar esa oportunidad venía con un precio. En su mente surgió la pregunta más profunda, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad de su valor personal y profesional? ¿Podría ser esa jugada la que la llevaría hacia su destino, o el principio de una caída peligrosa? La respuesta parecía escurridiza, pero una cosa era clara, había tomado un paso que cambiaría su vida, y lo que vendría a continuación prometía ser tumultuoso. El sonido del teclado resonaba en la oficina mientras Sara repasaba sus notas por 20ª vez. Había pasado la tarde organizando sus pensamientos, tratando de agrupar sus ideas en una presentación coherente y convincente. Cada frase debía ser contundente, cada cifra, irrefutable. Mantuvo su mirada fija en la pantalla, pero la imagen de Rodrigo seguía apareciendo en su mente, una figura que oscurecía su confianza a momentos, llenándola de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, pensó, apretando los dientes. Esta era su oportunidad de demostrar que no solo estaba aquí por casualidad. Habían sido meses de trabajo arduo, de poner en práctica todo lo que había aprendido en talleres y seminarios, y ahora estaba frente a la posibilidad de dar un salto hacia adelante. Decidió tomarse un momento para reflexionar. Justo cuando el reloj marcaba las 7, una idea brillante le cruzó por la mente, mostrar su propuesta a través de un análisis de casos de éxito en empresas similares. Esa conexión empírica podría ser el punto de inflexión que necesitaba para validar su enfoque ante Rodrigo y los inversores. Con renewed vigor, comenzó a buscar ejemplos concretos. Mientras navegaba por gráficos y estadísticas, se sorprendió al notar que una confianza emergía con cada conexión que hacía entre su idea y esos casos inspiradores. Se dejó llevar por la emoción de descubrir que su tesis no solo era viable, sino que respondía a una necesidad creciente en el mercado. Era un descubrimiento sobre ella misma también, empezaba a entender que su voz no solo podía ser escuchada, sino que tenía el poderes necesarios para cambiar las reglas del juego. Sin embargo, la noche no fue todo optimismo. La sombra de la autocrítica se cernía sobre ella,
preguntándose si Rodolfo valoraría su innovación. Esa voz interior trajo consigo todas las inseguridades acumuladas desde su primer día en la oficina. Quizás simplemente no encajo en este mundo, susurró su mente, como un eco constante que amenazaba con desvanecer su determinación. Determinada a no ceder, se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, midiendo sus pasos como si estuviera ensayando un discurso. Soy más que una idea. Soy mi trabajo duro, mi pasión, mi dedicación, se repitió a sí misma, creando una atmósfera de convencimiento interno. Esta era la verdadera Sara, la que había logrado un camino complicado por sí sola, la que no se rendiría. Al día siguiente, el ambiente del salón de conferencias le pareció diferente. Su corazón latía con fuerza cuando entró y vio a Rodrigo esperando, acompañado de otros miembros del equipo. La mira crítica de su jefe general aún podía sentirse, pero esta vez no la paralizó. Sara respiró profundo, aferrándose a su preparación y a la fuerza que había cultivado en los días previos. Estoy lista, se dijo, sosteniendo sus documentos con firmeza. Al comenzar su presentación, notó que la voz que le salía de la boca era diferente. Tenía un tono firme, marcado por horas de práctica y por un conocimiento renovado de su propio potencial. A medida que avanzaba, la atención en su dirección aumentó. Las gráficas ilustraban claramente su propuesta, y cada respuesta de Rodrigo, aunque a veces crítica, era un ímpetu para su seguridad. Sin embargo, en su interior, sus miedos volvían a surgir, preguntándole si realmente había sido suficiente. Finalmente, cuando terminó, un silencio incómodo llenó la sala. La incertidumbre pesaba pesadamente. Rodrigo se cruzó de brazos, estudiándola. Y ahí estaba ella, luchando entre la esperanza de haber causante impacto y el temor de ser desestimada. Fue él quien rompió el silencio. Tienes válidos puntos, pero dudo que esto se implemente sin modificaciones. La tensión se había acumulado hasta entonces, y a pesar de la crítica, era un recelo que podía interpretarse como una oportunidad. Sara sintió una chispa reavivarse en su interior. Estoy abierta a sugerencias, respondió, manteniendo el contacto visual, dispuesta a transformar su crítica en camino para el cambio real. Lo que vio en sus ojos fue algo inesperado, no era desdén, sino un destello de reconocimiento. Mientras la conversación continuaba, en su mente se forjaba una nueva estrategia. Había asumido el reto que Rodrigo le lanzó y había empezado a transformarlo en una oportunidad. ¿Podía esto ser el umbral hacia algo mayor de lo que nunca había imaginado? La posibilidad de que su voz pudiera finalmente ser escuchada la impulsó. Sin embargo, una inquietud era clara: el siguiente movimiento, la dirección que tomaría, jamás sería sencillo. La pregunta siempre latente resurgía en su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para que su visión se hiciera realidad? El camino se complejizaba con cada paso que daba, y la necesidad de demostrar su pleno potencial la atraerá a situaciones que pondrían a prueba no solo su profesionalismo, sino también su esencia misma. Con esta revelación, entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El eco de las críticas de Rodrigo aún resonaba en la mente de Sara mientras frenéticamente tomaba notas en un rincón del café que frecuentaba. Las palabras sin modificaciones se repetían en su interior como un mantra, completando un ciclo de autocrítica y determinación. Ella sabía que debía convertir aquel desafío en estrategia, y asimilar la perspectiva de su jefe podría resultar el primer paso para la evolución de su propuesta. Con una mano en el bolígrafo y los dedos crujientes de ansiedad, recordó todos esos momentos de formación en los talleres y entrevistas, donde había aprendido que los obstáculos eran oportunidades disfrazadas. La presión de superar la percepción de Rodrigo se convirtió en el motor de su próxima acción: analizar minuciosamente su crítica y redefinir su proyecto en torno a sus comentarios. El día siguiente lo dedicó a la investigación profunda. Sara se encontraba en la oficina, rodeada de documentos, libros y estudios de mercado. Descubrió que su propuesta estaba bien fundamentada, pero la implementación requería un enfoque más pragmático. Al ver cada número y cada gráfico, su confianza se reiniciaba, así como su convicción sobre el impacto que podría tener su idea. Empezó a trazar modificaciones que no solo respondían a las objeciones de Rodrigo, sino que también fortalecían la propuesta base, pero un dilema atormentaba su mente:
¿Hasta dónde estaba dispuesta a transformar su visión original para adaptarse a las expectativas de los demás? Fueron horas de reflexión, en las cuales el equilibrio entre su autenticidad y la adaptabilidad se volvió crucial. Durante esos momentos solitarios, sus dudas se materializaban como sombras en su escritorio. La búsqueda de un camino que mantuviera su esencia dejó al descubierto una habilidad que hasta entonces había ignorado, su capacidad para innovar desde la crítica constructiva. Cuando finalmente se sintió lista para presentar su revisión, se dio cuenta de que había pasado de ser una mera recicladora de ideas a convertirse en una arquitecta de su propio futuro. Había tomado las palabras de Rodrigo y las había convertido en ladrillos para edificar algo más robusto, en lugar de permitir que se convirtieran en frenos. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. El sol filtraba sus rayos a través de las ventanas, iluminando su rostro decidido. Esta vez, sus pies firmes no solo la sostenían en la oficina, eran un símbolo de su determinación. Al mirar a Rodrigo y a los demás, notó que en sus miradas había una mezcla de expectativa y respeto. Ella sabía que estaba a punto de desafiar sus limitaciones, y ese simple acto la transformaba. Gracias por sus comentarios anteriores, comenzó, sin dejar que la duda interrumpiera su discurso. He reestructurado la propuesta incluyendo elementos que considero críticos para la implementación exitosa. Mientras desglosaba cada uno de los puntos revisados, la atmósfera se hacía más receptiva. Los rostros se atenuaban, y algunos guiños de aprobación comenzaron a surgir entre los asistentes. Con cada palabra, Sara reforzaba su idea inicial, pero ahora enriquecida con nuevas aristas que podrían satisfacer las expectativas del equipo. Nunca antes había experimentado tal conexión con su propia voz, y esa revelación la impulsaba aún más. Sin embargo, al finalizar la presentación, volvió a sentirse vulnerable. Rodrigo, con una expresión de evaluación profunda, tomó un respiro antes de dirigirse a ella. Tienes las ideas, pero aún queda un largo camino. Hasta ahora, todo ha sido bastante teórico. Un escalofrío recorrió su columna, pero entendió que había alcanzado un nivel de conversación más alto. La lucha estaba lejos de terminar, pero la batalla era diferente ahora, se había convertido en una guerrera en su propia narrativa. Entiendo tus reservas, y estoy dispuesta a trabajar en un plan de acción más tangible, respondió sin titubear, notando que por primera vez en mucho tiempo, el temor se había transformado en resolución, a medida que la discusión continuaba, su mente empezó a girar en torno a la siguiente pregunta clave: ¿cómo podría convertir este primer paso en un impulso hacia una innovación aún más disruptiva? Había algo más grande en juego, y la chispa de una nueva idea comenzaba a arder dentro de ella. Al salir de la reunión, comprendió que su propia percepción sobre las críticas iba a ser el detonante para su verdadero crecimiento profesional. Sara abandonó la sala con una inesperada pero potente sensación de determinación. Con cada desafío que se le planteara en el futuro, se prometió a sí misma que no solo buscaría respuestas, sino que también daría pasos audaces hacia la realización de su visión. Pero, en el fondo, reconocía que el reto estaba lejos de concluir y aún necesitaba fortalecer su red de apoyo. El próximo movimiento se dibujaba ante ella, y la pregunta recurrente resonaba con fuerza en su mente: ¿qué aliados buscaría para construir su camino al éxito? La mañana transcurrió con un sentido de claridad renovada para Sara. A medida que llegaba a su escritorio, el alboroto de las voces en la oficina parecía ser un trasfondo distante. Su mente, aún alimentada por la determinación histórica que había sentido en la reunión, delineaba un camino definido. No solo debía fortalecer su propuesta, sino también los lazos con aquellos que pudieran apoyarla. Algo en su interior le decía que compartir su visión con otros era esencial para su crecimiento. Mientras sus colegas se movían en torno a ella, compartiendo risas y conversaciones triviales, su mirada se posó en Valeria, una compañera con la que había formado una relación profesional cordial. Valeria había demostrado ser analítica y práctica, cualidades que podía resultar provechosas en la etapa que se avecinaba. Con un pequeño empujón de valentía, Sara decidió acercarse. ¿Tienes un momento?, preguntó, sintiendo un ligero nudo en el estómago, mezcla de ansiedad y emoción. Valeria sonrió, levantando una ceja curiosa. Claro, ¿de qué se trata? Sara la condujo a un rincón más apartado, donde la conversación podría fluir sin interrupciones. Expuso su propuesta revisada,
no solo como un documento, sino como una visión que entonces empezaba a tomar forma. Habló de la transformación que había experimentado al enfrentar las críticas de Rodrigo y cómo deseaba que eso se multiplicara en su proyecto. Valeria escuchaba atentamente, tomando notas y formulando preguntas. Estas últimas, aunque a veces desafiantes, resultaban ser justo lo que necesitaba Sara para pulir también su argumento. A través de la interacción, se dio cuenta de que su compañera no solo era una aliada potencial, sino también un espejo que reflejaba sus propios miedos y ambiciones. Al culminar la conversación, Valeria se mostró entusiasmada. Sara, veo mucho potencial aquí. Te ayudo a progresar y podemos trabajar juntas para dar forma a esto. Pero deberíamos considerar involucrar a más personas, quizás otros departamentos. Hacerlo podría abrir nuevas puertas. La idea golpeó a Sara como un rayo de luz. Cuantos más aportes recibieran, más rica y robusta sería su propuesta. Era el momento de trascender, de no solo quedarse con la defensa de su proyecto, sino de crear un movimiento colaborativo. Sin embargo, otra inquietud comenzó a asentarse en su mente. ¿Qué pasaría al compartir su idea con más personas? ¿Existiría el riesgo de que las críticas regresaran, desbordando su trabajo en amenaza? Sin embargo, rápidamente reemplazó esa duda con el recuerdo de su reciente experiencia. Una crítica bien dirigida podía ser una herramienta, no un obstáculo. Las piezas del rompecabezas, que en su mente parecían desarticuladas, empezaron a encajar. La búsqueda de aliados no solo significaba contar con apoyo, sino también aprender a ver sus propias vulnerabilidades como fortalezas en lugar de debilidades. Se sentía cada vez más lista para dar este paso hacia un enfoque colaborativo. Con el estratégico plan en mente, Sara se propuso envolver a otros en su visión. La idea era clara, un grupo diverso de personas uniendo ideas, habilidades y perspectivas que desafiaban no solo su proyecto, sino la forma de abordar el trabajo en equipo. Pero esa decisión también la llevaba a preguntarse, ¿está realmente preparada para compartir el control y dar la bienvenida a la opinión ajena? Determinado a salir de su zona de confort, comenzó a acercarse a aquellos que creía cruciales para el desarrollo del concepto, contando con la estrategia de Valeria como base. Cada conversación que tuvo era una nueva gota en el océano de posibilidades, y cada persona acercándose a su idea ayudaba a expandir su propia autoconfianza. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. Había algo aún más en juego. Alinearse con mentes diversas también podría generar conflictos. Aquel nuevo camino prometía creatividad, pero también podía abrir la puerta a la confrontación y a la falta de consenso. Mientras revisaba su lista de contactos, sintió un cosquilleo de ansiedad. ¿Podrían esas colaboraciones convertirse en una verdadera fortaleza, o en una trampa que la llevaría a sentirse aún más vulnerable? Sara respiró hondo. Debía actuar, debía avanzar, y debía decidir si estaba dispuesta a arriesgar su propia narrativa en la búsqueda de un nuevo horizonte. Una nueva misión se delineaba, y la pregunta no solo giraba en torno al quien invitaría al viaje, sino también al cuándo haría su movimiento. La sensación de urgencia creció, al igual que la esperanza. Era el momento de tomar acción, pero tenía que ser intuitiva y estratégica al mismo tiempo. Las luces se encendieron en su mente, había una nueva oportunidad, y estaba ansiosa por tomar el control. Pero justo cuando iba a abordar a un primer colega, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Era de Rodrigo, aludiendo a una reunión inminente. Se dio cuenta de que, cuanto más se adentraba en su camino, más obstáculos estaban surgiendo. La pregunta, entonces, no era solo cómo construir su red, sino cómo manejar las expectativas de quienes, hasta entonces, habían sido sus dudas. ¿Sería capaz de transformar esta situación inesperada en un nuevo empujón hacia su evolución? El mensaje de Rodrigo retumbaba en la mente de Sara. Cada vez que había tenido la oportunidad de tratar con él, había sentido una mezcla de admiración y ansiedad. Era un líder carismático, pero también había dejado claro que no temía a mostrar su descontento. Esta reunión parecía inevitable, y aunque la urgencia la empujaba hacia adelante, su mente se llenó de dudas. ¿Qué dirección tomaría Rodrigo esta vez? Sara se dirigió a la sala de reuniones con el corazón palpitante. La estrategia que había concebido le daba un aliento de confianza, pero la incertidumbre de cómo encajaría su propuesta entre los otros asistentes la asediaba.
Si la reunión era para hablar de resultados y avances, ¿dónde quedaría su iniciativa? Definitivamente, allí no buscaría el apoyo que necesitaba, sino más bien evaluar si había evidencia tangible sobre su valía profesional individual. Finalmente, la sesión comenzó y la atención se centró en los informes de desempeño del trimestre. Sara observó cómo sus compañeros presentaban números y conclusiones, cada uno intentando resaltar lo mejor de sus proyectos. Pero a medida que escuchaba, su enfoque comenzó a cambiar. En lugar de prepararse simplemente para mostrar su idea, se dio cuenta de que podría aprender muchísimo de las estrategias empleadas por otros. Si había algo que le molestaba de Rodrigo, era su tiempo limitado para escuchar las opiniones ajenas. Cuando llegó su turno, respiró hondo y se llevó la presentación hacia un terreno diferente. En lugar de centrarse en su propuesta de manera aislada, empezó a relacionar aspectos de su trabajo con el desempeño general del equipo. Se trataba de unir más que de dividir, había que reimaginar los resultados como un reflejo de esfuerzos colectivos. Las miradas se intensificaron mientras sus palabras comenzaban a calar. La presentación, aunque aún centrada en su propuesta, se transformó en un esquema colaborativo, donde resaltaba cómo cada departamento podría beneficiarse de sinergias. Comenzó a describir cómo las distintas áreas podían unirse para multiplicar su impacto, y en lugar de sembrar dudas, su discurso estaba llevando a generar un ambiente de construir juntos. El cambio no pasó desapercibido para Rodrigo. Su expresión se endureció en un primer momento, lo que provocó un golpe de nervios en Sara. Pero luego, se dio cuenta de que la inquietud de su jefe se debía más a la sorpresa que a la desaprobación. Era un riesgo, pero este era el momento de destacar su capacidad para innovar en su forma de trabajo. La reunión se cerró con una incredulidad clara entre sus colegas, pero también comenzó a gestarse algo en el aire, la discusión sobre colaboración. A medida que se desplazaban por el cierre, Rodrigo dirigió una pregunta hacia Sara. ¿Te gustaría presentar esto formalmente en la próxima reunión de departamento?, enunció con un tono que mezclaba exigencia y curiosidad. Sin pensarlo dos veces, ella asintió. Su corazón bailaba entre la emoción y la incertidumbre. Después de la reunión, Valeria se acercó, visiblemente entusiasmada. Sara, lo que hiciste ahí fue grandioso. Has plantado la semilla en estos equipos. Sara sintió una ola de gratitud y sorpresa. Gracias, pero aún tengo que definir exactamente cómo avanzar desde aquí. Todo depende de la huella que quieras dejar, la instó Valeria. Podemos trabajar juntas para desarrollar una presentación aún más robusta. Sara aceptó con una sonrisa. En retroalimentación, Valeria mencionó un hecho que había pasado por alto: no permitirse el miedo al contraste, hacer de las opiniones diversas un banco de ideas para generar innovación. El camino estaba claro, pero también amenazador. Mientras avanzaba hacia un nuevo nivel en su carrera, la presión podría volverse inmensa, especialmente al tener que lidiar con la diversidad de perspectivas dentro de su propia propuesta. Sara se quedó mirando por la ventana, pensativa. La presión que sentía ahora era tanto interna como externa, y un nuevo dilema se hacía presente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por ver su visión hecha realidad? La necesidad de elegir su próximo paso se intensificaba. Mientras los ecos de la reunión resonaban en su mente, la inseguridad volvía a florecer. Debía prepararse para lo inesperado, y en el fondo, había un impulso aún más fuerte: demostrarle a sí misma que era capaz de lo que había soñado. Pero justo antes de que pudiera formular su próximo movimiento, una llamada de Rodrigo llegó a su teléfono. Podría ser una prueba definitiva de su resistencia o la oportunidad que estaba esperando. La pregunta resonó en su mente como un eco inquietante, retumbando su necesidad de cambio. El día llegó y las decisiones estaban en su punto culminante. Sara se encontró frente a un espejo, revisando su reflejo con un aire renovado de confianza. Había cruzado varios puentes, pero hoy se sentía como el arquitecto de su propio destino, lista para presentar una propuesta definitiva ante Rodrigo y su equipo. Con la ayuda de Valeria, había trabajado incansablemente, refinando su proyecto y preparándose para cada posible objeción. La lucha había sido feroz, pero su determinación había prevalecido. Ya no era la misma niña insegura que había cruzado el umbral de la mansión meses atrás. Al llegar a la oficina, el entorno habitual parecía transformado.
La luz entraba a raudales por las ventanas, iluminando una sala donde el aire vibraba con expectativas y foros de innovación. Cada rostro que la rodeaba era un recordatorio de su valía y sus logros recientes. Había ganado respeto, no solo por lo que había creado, sino por la manera en que había atravesado obstinadamente cada obstáculo. Este día representaba la culminación de ese esfuerzo. Mientras se sentaba frente a Rodrigo y sus colegas, recordó cada segundo que había dedicado a esta meta. Las horas de trabajo, las críticas que había enfrentado, cada interacción que la había guiado. Sus facilidades de exposición estaban bien cuidadas, su presentación clavada con una mezcla de datos incisivos y su propia voz resonante. No se trata solo de números, pensó con determinación. Se trata de abrir puertas. Cuando comenzó a hablar, la potencia de su voz sorprendió incluso a ella. Compartió su visión, conectando la propuesta con cada individuo presente, destacando cómo cada elemento era esencial para el éxito colectivo. Las miradas que antes resplandecían en desdén ahora mostraban interés genuino. Rodrigo, mirando atónito, empezó a inclinarse hacia adelante, su cuerpo expresando una curiosidad no anticipada. Las preguntas que surgieron no fueron incisivas, sino exploratorias, un signo revelador de que estaba siendo escuchada realmente. Y mientras las ideas fluyeron, la tensión de sus semanas pasadas se volvió combustible, transformándose en una conversación fluida donde cada uno aportaba puntos valiosos. Todo ese proceso culminó en una colaboración tangible que resonaba en cada rincón de la sala. Cuando finalizó la propuesta, fue Rodrigo quien rompió el silencio. Sara, esto ha sido completamente inesperado. Has validado con claridad tu capacidad de liderazgo y visión, dijo con un tono que equilibraba asombro y respeto. Las palabras que la habían perseguido durante tanto tiempo, como sombras de incertidumbre, se habían convertido en reconocimiento en sus labios. Su existencia era válida, y su esfuerzo, reconocido. El eco de esos elogios resonaba en su mente mientras abandonaba la sala. Había conquistado sus temores, y había redefinido su lugar en aquel mundo que había considerado ajeno. No solo había ganado respeto, sino la confianza en sí misma que había buscado incesantemente. La gestión de su incertidumbre había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Se había presentando como una líder, capaz de influir y ser parte del cambio. Mientras caminaba hacia el jardín, donde la luz del sol acariciaba su rostro, comprendió que su crecimiento personal había superado las expectativas. Había aceptado un reto que no solo la desafiaba a ella, había sembrado la semilla de una nueva narrativa donde las conexiones humanas primaban por encima de la competencia. Y en ese nuevo entorno, florecía cada vez más. La sensación de logro que la invadió fue indescriptible. No solo había realizado su sueño profesional, había reafirmado su lugar en la vida, creado nuevos vínculos con Valeria y otros colegas, y definitivamente había demostrado que su historia era digna de ser contada. Más allá de cualquier estigma, el futuro era incierto, pero ahora ella estaba lista para afrontarlo. La educación e influencia de su madre resonaban en su interior, recordándole que el valor no se mide por las circunstancias o el origen, sino por el esfuerzo y la dedicación inquebrantables. Ahora, como una mujer transformada y segura, Sara se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las oportunidades que se presentaban eran solo el inicio de lo que vendría. Lo importante era que, finalmente, estaba en control de su destino. Ahora es su momento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aumentar el alcance. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a nosotros y formen parte de estas historias de superación personal, porque ustedes lo merecen.